Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están mis angelitas? No había visto este video hasta que me metí a redes y empecé a escuchar que esta mujerzuela había pedido perdón. Obviamente yo ya se los he dicho anteriormente, yo no creo en el perdón, yo creo en lo que la gente dice así, espontáneamente. Eso es lo que la gente siente cuando habla espontáneamente. Pedir perdón, pero decir que no, ofendieron, eso no es arrepentirse. Y eso es lo que está haciendo esta mujerzuela. O sea, ella dice que no hizo nada malo. Y está pidiendo perdón, ¿cómo? Claro, por su hartazón. Claro, para que no la voten. Por eso lo hace, no porque realmente esté arrepentida. Y además, eso de pedir perdón, no, esas son palabras de ahogado. Ella sentía ese odio, como brincaba en la cara y todo lo que dijo. Y dijo que no ofendió, eso se llama cinismo puro. Eso es ser uno cínico. A esta mujer no le corre sangre por las venas. Esta mujer no conoce la palabra vergüenza. Yo no soy de la gente que perdona. No, ni de la gente que va donde la persona que ya me hizo daño una vez. Ella ya insultó, ella lo va a volver a hacer. Y miren una cosa, no solo estoy tan molesta por lo que hizo con México, sino que por lo que hace con Ángela Aguilar. ¿Cómo se atreve a criticar, a hablar mal de Ángela Aguilar cuando ella aquí mismo lo dice? Soy una madre, pero no dice que es una madre soltera, una piruja que se le puso en 4 patas de gratis a saber a quién y quedó panzona. Ángela no tiene hijos, Ángela está casada. ¿Cómo se atreve esta piruja de quinta a hablar mal de Ángela Aguilar cuando ella tiene un pasado negro allá en Ecuador que hubieron hasta desvividos? ¿Cómo se atreve a hablar de Ángela Aguilar a alguien que no le debe nada? Ella, esta piruja, la Jaramillo, no le llega ni a los talones a Ángela Aguilar. ¿Cómo se atreve a criticarla cuando no le podría ni hablar de tú a tú, porque hay un mundo de diferencia entre Ángela Aguilar y esta muerta de hambre? Aquí está dando patadas de ahogado porque se va a quedar sin trabajo. Que la voten, porque la gente no cambia. Y de verdad que eso lo he aprendido. Esta no está arrepentida de nada. Lo que pasa que está viendo que se le va a ir la hartazón del plato. Y es lo que se merece, es lo menos que se merece. Démosle play, de verdad que no soporto verla. Pero bueno, tengo que ver, porque la verdad que yo en sus palabritas estúpidas no creo. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estoy aquí porque quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar... No, piruja, no es porque celebraste la derrota, es por cómo lo hiciste, pendeja. Porque lo hiciste con odio, porque lo hiciste con saña, porque a vos te valió madre que Inglaterra ganara. ¿A quién le importa Inglaterra? A mí me vale miércoles Inglaterra. Y eso que soy Robinson, ya lo dije. Mi bisabuelo era de Manchester, era inglés. Yo podría decir, ay, porque pues tengo mis antepasados por allá. No, a mí me vale. Así que a vos te valió miércoles que ellos ganaran. Vos lo hiciste por odio, por envidia al Tri, por envidia a México, porque sos una desgraciada envidiosa. Por eso lo hiciste. Así que no confundas, no es por celebrar, es por tu maldito odio que tenés con gente que es mejor que vos. Que es mejor que vos y que tu país. Diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos. Estoy en los Estados Unidos hace 4 años y medio. Hipócrita que ama y respeta. Si yo amo y respeto a un país, ¿cómo me voy a poner a hablar y a brincar y a grabarlo y a subirlo a las redes? O sea, y a subirlo y a decir que me vale miércoles lo que digan los mexicanos, porque así lo dijo. ¿Ustedes creen que eso es respetar? Tiene amigos mexicanos, olvídate, tenías, porque ahora son ex amigos tuyos. Porque yo, si yo me encontrara gentuza como vos, que hablara así de mis países, de Panamá o del Salvador o de Panamá, olvídate que los mando a la miércoles. Olvídate que esos ya no son mis amigos, así que olvídate. Si son mexicanos que se respetan, te van a mandar al carajo, así de simple y así de claro. Cumpliendo un sueño de trabajar como comunicadora en la cadena de habla hispana más importante que tiene este país, que es Univisión. Este año también puede cumplir otro sueño, el que mi historia de amor haya sido como la historia elegida por ustedes como ganadora del reality Apostarías por mí. Ha sido el reality más ambicioso. Historia de amor, por favor, piruja, todos sabemos que sos madre soltera. Que te sembraron un hijo, te sembraron un engendro y te dieron una patada en las nalgas. ¿Por qué? Porque los hombres no se casan con zorras. Los hombres buscan con lupa con quién casarse. Así como hizo nuestro lindo y querido forajido con nuestra reina preciosa y linda muñequita hermosa, Ángela Aguilar. Esa es una historia de amor. Tu historia no es de amor, piruja. Tu historia es para tener views y likes y poder hartarse vos y tu amante en turno. Así de simple y así de claro. Así que no te confundas, piruja, que vos no tenés historia de amor. Sos madre soltera.
que lanzó en este 2026 Televisa Univisión, y fue gracias a ustedes, a la audiencia, al público que votó y nos eligió. Y eso se respeta, eso se ama. Yo de verdad solo tengo gratitud por las oportunidades que he tenido la dicha de vivir dentro de este país, que Dios ha abierto todas las puertas para mí, que Dios me ha dado... Deja de meter a Dios, cabrona. Lo que a ti te importa es el trabajo, el pan, la hartazón. No sos agradecida de nada, porque cuando uno quiere a un país, aunque ese país no te dé nada, aunque vos vivas kilómetros de distancia y no tengas nada de ese país, pero vos lo querés. Y me consta, porque yo hay varios países a los que quiero y les guardo un gran cariño, y no me atrevería a decir algo y a subirlo a las redes sociales como hiciste vos, piruja. Así que no me vengas con miércoles. Sos una desagradecida, sos una hipócrita. Si es que se te nota hasta por encima. Y ay, saliste con tu horrenda jeta lavada para inspirar más lástima. Claro, uno así con la cara lavada, ay, más lástima. Pues no, contigo no nos funciona. Así de simple y de claro, de verdad, si es que no, hombre. ¿Qué me está costando terminar de ver este video? Este talento para ser usado a través de su gracia y de su bendición, y que si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir... Esta pendeja dice que talento, que Dios ha usado su talento. ¿Cuál talento? Esta pendeja no es reportera de ni miércoles. Yo que estudié, esta pendeja, porque para empezar... falta el respeto, y uno no puede dar una noticia. Yo puedo hacerlo yo en mi onda mía personal, en mi canal, porque es mi canal, no es canal de nadie. Pero cuando yo estoy representando a una cadena, ya sea de radio, de televisión, así como ella lo está haciendo, yo no puedo ponerme a insultar, a despotricar, a callar a mi compañero de la par, así como hace ella y la gorda venezolana de la venenosa, ¿cómo se llama? La Sandoval, la gorda horrorosa venenosa. Otra, ¿cómo le palmatea la cara a Alex Rodríguez? Se llama, ¿verdad? ¿Qué es esa falta de respeto? Eso no te lo enseñan cuando uno va a la universidad a estudiar. Pero ¿qué le digo si esta piruja no ha estudiado? Esta piruja ha de haber empezado a trabajar ahí porque sepa a quién se le puso en cuatro patas. Porque ahora meten a cualquiera a la televisión, a la radio, donde sea. No, pero hay gente que no, hay gente que lo primero que te pide son estudios. ¿Por qué? Porque eso habla muchísimo. Porque esta piruja no se comporta como profesional. Uno no puede andar, ya saben, ay, que voy con este, con el otro. No, si usted va con alguien, cierre la trompa y guárdeselo, porque si usted está dando una noticia y está representando a una cadena televisiva, no puedes andar siendo lo cabrona que sos, así como ella es cuando critica a nuestra reina Ángela Aguilar, y así como se puso a hablar de... O sea, no, hombre, es que de verdad que no sé ni cómo... O sea, cómo se pone a hacer todo lo que hizo hablar, a brincar, a decir, y trabajando, siendo sus jefes mexicanos. O sea, no, es una hija de la gran P. Definitivamente no hay ni cómo salvarla ni cómo ayudarle. De todo corazón, disculpas sinceras. Pero también quiero que me permitan contarles algo. En el fútbol pasan estas cosas. Hay mucha algarabía, mucha pasión. Yo, como buena hincha que soy, muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hinchada mexicana, que tiene una fe ferviente, orgullosos de sus raíces, apoyando su bandera, sus colores. Todos nos unimos, cada uno desde nuestra trinchera, con esta pasión que genera el fútbol. Y cuando México eliminó a mi país, Ecuador, en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir, porque siempre he dicho que en el fútbol se gana y se pierde, es un deporte, y hay mucha algarabía. Es que de verdad que es tan hipócrita, mis angelitas. Es una hipócrita esta vieja cabrona. Eso no te da derecho a insultar, a decir nunca van a ganar un mundial, a decir que no juegan, a decir que aquí, cuando no es verdad. Cuando México en el fútbol, aquí y en la China, es México. Todo el mundo sabemos, y me incluyo, que México es México. Así de simple y así de claro. Yo lo sé desde que tengo uso de razón y miro a la gente cómo se pone de loca en los mundiales. México es México. Recuerdo cuando hacía mis libritos yo. No faltaba la bandera de México. Por eso la conozco desde chiquita, porque a mí me encantaba comprar calcomanías y armar los álbumes. Y México estaba en las primeras filas. Jamás me faltó la bandera de México en todos los años de mi niñez que yo armaba mis álbumes. Que no jode esta vieja piruja. Y que nunca van a ganar y que sos una envidiosa de mierda. Y te detesto por cómo sos con Ángela Aguilar. Y yo, si no perdono, olvídate. Nunca lo voy a olvidar, ni lo vamos a olvidar las angelitas de corazón. Jamás. Sigamos escuchando esta piruja solo para ver qué es lo que dice. Hipócritamente, obviamente. Despiertan muchas pasiones. Yo recibí todo tipo de comentarios y está bien, es parte de lo que el fútbol genera. Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba en... Esta piruja, ¿qué comentarios recibió si Ecuador es un país X?
Esta piruja, ¿qué comentarios recibió del Ecuador? No entiendo yo ella por qué está inventando. ¿Qué comentarios recibió del Ecuador si Ecuador, I'm sorry, pero es la verdad, es igual que ella? Sin sal, algo simple que pasa desapercibido. O sea, ella eso lo está inventando. México sí, porque todo mundo tiene los ojos sobre México. Es más, gente que no es ni de México y apuesta por quién va a ganar. Y muchísima gente va por México. Yo se los digo porque tengo amistades, gente conocida, familias que viven en otros países y muchísima. México. Claro, es que uno sabe quién sirve y quién no, piruja. Así que no me vengas con cuentos. Intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado. Y la verdad es que se salió un poco de control, se pudo malinterpretar. Pero si les soy bien... Se salió un poco de control y se pudo malinterpretar. Si saltaba como loca, como psicópata, como enferma. Bonito hubiera sido brincar así, wow, porque gané algo, qué sé yo, gané dinerito, o una oportunidad de trabajo, o me llamaron de tal cosa, o me aceptaron, ¿verdad? Se salta de alegría y de felicidad. No, esta piruja saltaba de odio, de rencor. Y un culero, un maricón, yo creo que era un viejo gordo, blanco, más o menos lo vi, no sé, en algunas fotos, pero se le oía la voz al malparido diciendo bye México. Un malparido que estaba con vos, piruja. Así que no te hagas de que, ay, algo que no sé, algo mal. Así como dice, algo, ay, que se salió de control. No, piruja. El malparido que estaba con vos decía bye México. Y vos brincando como psicópata enferma. Así que no nos vengas con cuentos. Honesta, nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de... Nunca hubo una ofensa, un insulto, ni nada hacia nadie. ¿Y qué? O sea, hay que agradecer eso, no jodas. Y sí hubo insultos, sí hubo ofensa, sí hubo todo, porque yo di un pijo de videos y no eran de ella, mamacita. Porque yo no soy ninguna ignorante. Yo sé cuando algo es de ella y cuando no. O sea, no estás hablando con una estúpida. Así que lo que yo di no era ella, eras vos, cabrona. México como nación, hacia México como país, eso no existió. Por eso les quiero decir esto, a mí. Eso no existió y ustedes creen que esto es pedir disculpas. Fíjense que esta cabrona está bueno este video para ponérselo a una psicóloga. De verdad, ¿verdad? No como la vieja española gordinflona dientes de tiburón que le tiene envidia a nuestra reina princesa hermosa por los siglos de los siglos. Amén, Ángela Aguilar, Angelita hermosa. Esta cabrona, fíjense, pero les voy a decir algo. Y puso su mirada seria, molesta y vio para abajo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo lo hizo? Yo lo voy a poner aquí otra vez en reprise cuando edite este video para que vean y junta las manos. Está echando humo por la jeta. Ella no está arrepentida de verdad. No, ella lo está haciendo por obligación. Y lo peor que se le nota esta malparida que no está arrepentida de verdad. Eso les quiero decir esto a mí. Eso les quiero decir esto a mí. Eso les quiero decir esto a mí. Yo siempre he tenido la bandera del amor y del respeto hacia todas las personas mientras yo camine por esta vida. A mí me parece que los colores, las banderas, la gente, las audiencias se respetan, especialmente los latinos. Yo soy una madre... Sí, como no, esta vieja hija de puta. Y ya viene, igual que la pandillera, que la casucha argentina, para que les quede claro. Yo soy madre, como dice la pandillera, yo aquí maternando. Después que se quiso sacar a la mona, después que se quiso sacar a la hija. Y no lo hizo gracias a Nodal. A Nodal le debe esa niña a su vida. Y esta, soy madre, sí, pero sos una madre soltera, por zorra, por sinvergüenza. No sos madre porque sos una santa ni una buena persona. Así que no vengas a ocupar tu, ay, soy madre, porque no estás ni con tu hijo. Tu hijo lo está cuidando tu nana, mientras vos andas del tingo al tango virinconeando y dándole vuelo a la hilacha. Así de simple y de claro. Así que no vengas a hablar, soy madre de un hijo que ni siquiera cuidás vos. Latina, migrante, que vino a este país a empezar desde cero. Yo logré cumplir mis sueños en mi país. No das lástima, porque todos llegan a cumplir desde cero. Yo tengo mi mejor amiga que tiene casi 30 años de estar allá y llegó desde cero y jamás se ha puesto a criticar, ni peor en las redes sociales, a hablar pestes como hiciste vos de otro país. Jamás. Y ella llegó a empezar desde cero. Todo mundo lo hace. O sea que no das lástima, piruja. Igual que la pandillera que se cree, ay, la única madre soltera. No, es la única hija de puta desagradecida. Eso sí es. Pero madre soltera no. Hay muchas y mejores que ella, que no andan como ella pidiendo ni estafándole al marido el dinero para poder hartarse ella, el amante y la hija. Entonces no me vengas con tu carita de mosquita muerta, porque es que no te va para nada. Es natal Ecuador, que amo y que respeto profundamente, y llegué aquí a empezar desde cero, y gracias a Dios las cosas se han dado como se han dado para mí. Yo me siento
muy agradecida por eso. Siempre he creído que la gratitud abre puertas y que la humildad en todo momento, incluso cuando no lo entendemos. Esta vieja piruja no es ni agradecida y que se deje de pajas. Porque es cierto, ser agradecido abre puertas. Pero eso lo sé yo por cuando estudié para instructora de yoga, meditación. ¿Me entendés? Que sí, el universo te da lo que vos das. Esta piruja lo está diciendo como disco rayado. Lo oyó por ahí, una frasecita que le gustó y lo está diciendo. Esta piruja y agradecida, peor. Esta vieja de agradecida no tiene nada, porque cuando sos agradecido, nadie te tiene que obligar a pedir perdón. Es más, ni siquiera despotricás de otro país, solo porque sí, solo porque te dio la gana. Es agradecida, dice la piruja igualada, que no chingue. Para mí es mi mayor cable a tierra. Yo estoy muy agradecida con Televisa Univisión por caminar conmigo de la mano este proceso, estos días que para mí no han sido fáciles, pero que me he sentido contenida. Y de verdad, Televisa, esta vieja está mintiendo. Televisa, Univisión, Televisa, Univisión de México no van a apoyar a esta piruja y yo no sé para qué la tienen, habiendo tanta mexicana preciosa, estudiada, linda, que sí hablaría de México de verdad, del corazón, no que esta ecuatoriana de miércoles. ¿Qué la tienen haciendo ahí? No entiendo yo. Por eso les digo, a saber a quién se le puso en 4 patas, porque es que de verdad no entiendo yo. Y ustedes saben que en esta vida ahora todo es por roscas. Si se le ponen 4 patas a aquel, le dan la oportunidad. Y eso se mira en todos lados. En todos lados. Así que no nos dan paja. Esta cabrona no está ni por talento ni por nada ahí. Habiendo tanta mexicana preciosa, lindísima. Uf, si es que si me pongo a enumerarlas, no termino hoy. Hijas de las artistas preciosísimas y las mismas artistas, cuarentonas, cincuentonas, preciosas, que esta piruja no les llega ni a las patas. Entonces a mí que no me venga con cuentos. verdad con ustedes, les vuelvo a reiterar, lo cortés no te quita lo valiente. Mis disculpas más sinceras si alguien se sintió ofendido. El fútbol está para disfrutarse. Yo espero que todos lo podamos seguir disfrutando como nos lo merecemos. Es una fiesta, es un deporte y estamos para disfrutar también de esta vida que es bella. Yo estoy abierta para conversar con ustedes cuando sea el momento indicado, apropiado, para abrirme y contestar alguna otra duda que tengan, como ya lo he hecho en otras ocasiones, porque es parte de esta carrera que elegí desde que era niña. Estamos expuestos a esto, a que todo esto pase. Momentos buenos, momentos malos, críticas. Uno tiene que estar preparado en esta vida para todo. Y les quiero de verdad agradecer a los que me han brindado su apoyo y les quiero pedir disculpas sinceras a los que se sintieron ofendidos. Los quiero mucho. Hola. No, mis angelitas, no le creí absolutamente nada. Y yo soy una persona muy sensible, muy receptiva. Yo sé perfectamente quién me tiene mala fe, quién me tiene envidia, quién me está mintiendo, quién me quiere también, obviamente. Quién me quiere, pero por eso uno siembra amor. Por eso uno es amoroso con los demás. Si vos querés recibir amor, hay que dar amor. Yo por eso, si ustedes se fijan en mi canal, desde que yo empecé, porque yo así soy con mis alumnas, en mi trabajo, así soy yo, igualita. Yo desde que empecé en el canal, yo siempre un corazoncito, mi fulanita, si se llama Rosa, mi Rosita, si se llama Laura, Laurita, y así soy con mis alumnas. A todas les hablo en chiquito, por muy mayores que sean, porque tengo alumnas que les diré 60, 70 añitos, que yo les digo vayan a su ritmo, y yo les hablo chiquito. Si se llama Ana, Anita, pero ni señora Ana, no. Porque la palabra señora se me hace como que un poco tosca, ¿verdad? O sea, cada quien. Nosotros en El Salvador no andamos señoreando a la gente. A mi abuela, yo recuerdo que cuando yo llegué y yo, wow, o sea, de verdad que me gustó eso. Niña Martita le decían. Mi abuela se llamaba Marta. Niña Martita. Y yo me quedé, ¿verdad? Porque pues en Panamá, señora, señorean a la gente, igual que los colombianos. Eso está pésimo. A mí esa parte no me gusta, porque en El Salvador no somos así. Ahora no sé, ¿verdad? Tengo millones de años de no vivir allá, de pasearse. Hace poquito fui, pero de vivir no. Y es diferente vivir a solo ir a pasear, ¿verdad? Pero yo, mientras yo estuve allá, a mí eso me encantó. Niña fulanita, niña, o sea, le hablan chiquito a la gente, la tratan con amor, con respeto. Y creo que así deben de ser todavía, porque uno, su cultura, su esencia, uno no la cambia. Entonces, si ustedes se fijan, yo a todas mis angelitas, un corazoncito, su nombre chiquitito, por eso. Aunque me pongan, tengo 60 años, y yo, ay, sí, corazón, mi bella, Laurita, fulanita, o sea, como se llame. Porque es que yo no tengo corona para tratar con la punta del pie como quiere hacer esta pendeja y que me den amor. No, uno da lo que uno quiere recibir. Si usted quiere cosechar tomates, siembre tomates. No, hay gente que quiere cosechar tomates y siembra pepinos. No, eso no puede ser. Esta piruja quiere respeto, pues que respete, piruja. Y no le creo nada. Mexicanos, angelitas, la gente que me está escuchando, no la perdonen. Está preocupada porque no va a tener para hartarse. Que se vaya a Ecuador o a Inglaterra.
¡Qué fácil! Que se largue para Inglaterra, que le den trabajo allá en Inglaterra. Semejante feyaza cuando la miren llegando después de tanta inglés hermosa que hay allá. Así que se vaya para Inglaterra a trabajar, de barrer, de vender tomates, de lo que sea. Pero en México que no la perdonen y en Univisión que la voten, porque uno debe de darse a respetar uno. Si yo permito que alguien me trate así, no hombre, estoy abriendo las puertas para que me hagan miércoles. Y yo eso sí no lo permito, porque yo respeto para que me respeten. Así de siempre y así de claro. Y si yo falto el respeto, es porque lo están faltando y me lo están faltando. Con Angelita Aguilar, ¿qué sucede? No, hombre, que es como las pirujas que vienen. ¡Ay, sos aquí, sos allá! ¿Qué quieren ellas? ¿Ah? Despotricar y que uno las respete. Están estúpidas, ¿o qué, imbéciles? Si ustedes sí respetan, peores cosas van a recibir. Entonces, recuerden que uno recibe lo que uno da. Así que ya saben, yo a esta piruja no le creo ni el Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que no la vamos a perdonar. Y cuéntenme, mis angelitas, ¿qué opinan de este video tan ridículo de risa? De risa de verdad. O sea, pide perdón diciendo que no ha cometido ningún error. ¿Qué es eso? La cínica ecuatoriana, como siempre. Así que bueno, mis angelitas hermosas, preciosas, díganme qué opinan y ya saben, no la vamos a perdonar y nos vemos en el próximo video. Chao.